Ah, Nelly. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho. Bien, bien. Muy bien, ahora sí. Estamos transmitiendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Empezamos? Sí, ya estamos Ya. en vivo. Muy buenas noches con todos. Los socios de Geronto Club Vida Saludable y a nuestros amigos y público en general y a las diferentes personas que se nos suman a través de la Central Gerontológica Internacional. Para darles la bienvenida a este importante taller para el voluntariado del adulto mayor. La institución Geronto Club Vida Saludable, en coordinación con la Central Gerontológica Internacional, hemos querido dar este taller para empoderarnos y poder mejorar un servicio, tanto a nivel de institución, familiar, o para algún tipo de trabajo, ya que cada vez, o hacia el 2050, pues cada vez aumentamos más la población adulta mayor y no hay persona capacitada. Entonces, en esta parte, en ese sentido, nosotros como institución hemos querido darles este taller. Bienvenidos y esperamos sea de su agrado. Les indicamos tener un lápiz, un lapicero, una hojita para tomar nota de cualquier duda y al final, a la hora de la interacción, poder aclarar con los Claro. profesionales. Yo sin más que hablar les quiero presentar, el taller está a cargo del gran comunicador social, creador y fundador de la Central Gerontológica Internacional y de nuestra gran amiga gerontóloga Elda Lau. Entonces, sin más que decir, Luigi, adelante y gracias por su presencia a todos. Gracias a ti por la presentación. Y ahorita vamos a compartir a pantalla para que... A ver, ahí estamos. Creo que ya... Ay, caramba, a ver... No la puedo ver ahorita. Ahorita lo voy a poner. Ya, muy bien. Bueno, primeramente me siento muy complacido de estar con ustedes aquí nuevamente, invitado por el Geronto Club de Vida Saludable. Y hoy día tenemos que hacer un pequeño taller, ¿no? Para también actualizar un poco toda esta temática tan importante, ¿no? De las personas mayores y el envejecimiento, porque la mejor manera de poder hacer bien las cosas es adquirir siempre conocimientos nuevos, ¿no? Estar siempre permanentemente actualizándose, buscando información y actualizando, porque hoy día ha cambiado mucho la imagen tanto de las personas mayores como del proceso de envejecimiento, con tantas investigaciones que se han realizado últimamente. Entonces vamos a empezar con este tema. La gran pregunta de todos, ¿qué es, quiénes son las personas mayores? Esta pregunta la podríamos decir que cualquier persona la puede responder porque resulta ser muy fácil. Nos van a decir que las personas mayores somos solamente los mayores de 60 años, y es cierto, a nosotros porque yo tengo 62 años, ¿no? Entonces también nos consideran personas mayores. ¿Y qué significa en sí ser una persona mayor? Eso es importante. Primeramente somos personas, como todos, ¿no? Y el hecho de que nos consideren de una manera especial en consideración a nuestra edad cronológica es un tema de derechos, es un tema que tiene que ver con la necesidad de las políticas públicas para poder dar una atención especializada a ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, y dentro de ello hay que considerar que las personas mayores, lamentablemente, ¿no? Han sido siempre objeto de discriminación y siempre se les ha visto como personas que carecían de fortaleza y una serie de atributos
que eran simplemente prejuicios, ¿no? Pero que hoy se están ya totalmente desbaratando por la realidad misma, por la participación mucho más activa, más plena de las personas mayores de 60 años en la sociedad. Y empezando por una cuestión muy importante. Somos ciudadanos de pleno derecho, es decir, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona para poder realizar actividades diversas, recreativas, deportivas, educativas y todos los tipos eh, de capacitaciones que podamos tener. Y esto va a generar también una fortaleza, ¿no? Como grupo etario, y también como persona, individualmente. Entonces, hoy existe también una ley de la persona mayor que también, lógicamente, ha sido creada porque la gente siempre se pregunta por qué existe una ley que protege a las personas mayores. Es por la razón que les dije anteriormente, porque lamentablemente todavía hay mucha discriminación con las personas mayores y a raíz de esto también se genera maltratos, abusos, violencia contra los derechos y por lo tanto ha sido necesario tener una ley específica, ¿no? Que en este caso la 3490, que la vez pasada hablamos, y, y básicamente hay que entender que la actualidad de las personas mayores es otra. Ustedes son distintos a lo que eran antes en las generaciones anteriores, no son el mismo tipo de personas. Y ahora vamos a ver muchas cosas. A ver, por ejemplo, una de las costumbres muy comunes es el lenguaje a veces mal empleado contra las personas mayores, ¿no? Dicen, por ejemplo, que son los abuelos, ¿no? Los abuelitos, los viejitos, los ancianos, cosas así. Entonces, pero hay que considerar esto. No toda persona mayor es abuelo o abuela, ¿no es cierto? Incluso hay abuelos que no son personas mayores, ¿no? Tienen 50 años y ya son abuelos. O sea, esto en sí no significa nada. ¿Por qué? Porque la condición de abuelo la podemos tener o no tener, simplemente, ¿no? Es una cuestión que se da, pero no necesariamente. Entonces, no se le puede decir a una persona abuelo, sino simplemente decirle su nombre. Autonomía y autovalencia. Acá hay dos cuestiones bien importantes que tenemos que considerar. La autonomía de la persona, la capacidad para tomar decisiones acerca de su vida, de lo que desea hacer, de lo que quiere hacer, ¿no? Del estilo de vida que él mismo propone. Entonces, todo esto, la autonomía de la persona, que es justamente como ciudadano de pleno derecho, tiene que ser ante todo respetada su autonomía, es decir, lo que yo he decidido hacer, lo que yo quiero hacer. Entonces, hay que considerar eso. La autovalencia es lo que puedes, o sea, cuando puedes hacer, es decir, autónomo. Vamos a poner un caso. Una persona tiene autonomía y puede que no tenga autovalencia, es decir, no se puede valer por sí mismo. ¿Por qué? Porque de repente tiene una discapacidad, ¿no es cierto? Una discapacidad en que requiere ayuda, pero sí es autónomo. ¿Por qué? Porque él toma sus decisiones. En todo caso, esta persona podría ser asistida, ¿no? Podría ser asistida, ayudada un poco, pero las decisiones la toma él. O sea, porque también dentro de los maltratos que ocurren a veces es que justamente cuando hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad, se le, ya no les hacen caso, o sea, lo marginan. Entonces, acá hay que respetar ante todo la autonomía de la persona, más allá de las capacidades que esta persona pueda tener. El principio básico de la diversidad de ser mayor, ese es un tema muy importante. Primeramente, cuando hablamos de personas mayores, no estamos hablando de un bloque de personas, estamos hablando de diversidad, de personas diferentes, ¿no? Es decir, la señora Susana
la señora Julia, el señor Magno, y todos tienen su propia historia de vida, tienen su propio envejecimiento, su forma de ser distinta, de ver la vida. Cada quien tiene sus gustos diferentes, ¿no? Y sin embargo podemos ser amigos, claro, podemos concertar y estar de acuerdo en muchas cosas, pero no en todo. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Todos envejecemos diferente. Algunos tenemos una mejor salud que otros y otros tienen, en algunos aspectos, están más juveniles que en otras cosas. Es decir, se han preservado más algunas cosas de la persona, ¿no? En algunas personas se ha conservado plenamente su condición física y pueden hacer de todo, ¿no? Entonces, el principio básico de la diversidad y ser mayor, este es un tema importantísimo, ¿no? Para evitar justamente la generalización y el prejuicio. Entender que cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de algo de diversidad total, ah, totalmente, ¿ya? Heterogeneidad es la palabra también que se emplea. Entonces, ¿por qué? No hay una persona mayor típica que digan, ah, ya, ese es un típico adulto mayor. No existe eso. Cada persona debe ser vista desde de su mismidad, o sea, de lo que es en sí cada persona, ¿no? Entonces, no hay persona mayor típica que puedas decir, este es el tipo común de la persona mayor, ¿no? No es así. No es así y esto no se da en ninguna etapa de la vida. Puedas hablar tú de que las personas no las vas a ver como algo distinto de cada persona. Eso, imagínense que hay diferencias entre los niños, en los jóvenes, ¿no? En las personas maduras. Todos son diferentes. Y más aún todavía las personas mayores. ¿Por qué? Porque es un grupo de edad mucho más grande. Estamos hablando de unas diferencias de edad increíbles, 60, 70, 80, 90 y 100 o más. Entonces, hay una gran diferencia. Incluso es un grupo mucho más diverso, más heterogéneo que los jóvenes y que por supuesto que sí, mucho más todavía. Cada persona mayor es una historia diferente, tiene su propia biografía, su propia personalidad. Entonces uno tiene que verlo de esa manera y no como un bloque de personas. No, la señora Susana es la señora Susana, ante todo. Y más, la edad no es lo que define como persona. Ahora, como ya decía, cada envejecimiento es único. Ser persona mayor no implica necesariamente ser vulnerable. Ojo, es cierto que hay muchas personas vulnerables, no vamos a mentir, hay muchas personas mayores vulnerables. ¿Por qué? Porque están enfermos y requieren ayuda, apoyo. Y hay personas vulnerables, ¿saben por qué? Porque también son muy pobres, son demasiado pobres y de repente no tienen recursos. Entonces tienen una vulnerabilidad que está relacionada con su condición, ¿no? Socioeconómica. Y la otra persona que tiene problemas de salud. Pero son cosas específicas, no es que porque yo cumplí 60 años, mágicamente, increíblemente, me convertí en vulnerable. Eso no. Por lo tanto, la vulnerabilidad no es algo inherente, ¿no? Al hecho de ser una persona mayor. Eso es una cuestión que tenemos que tener bien claro. Implica mucho, voy a mover esto aquí, el concepto de ser vulnerable. Ahora, como para dar un ejemplo, cuando ocurrió el tema de la pandemia, ¿no? La condición de vulnerabilidad que se le pone como etiqueta a las personas mayores obró en contra de sus derechos, ¿no es cierto? Hubo abusos, porque habían personas que estaban perfectamente saludables y que con sus mascarillas y todo lo necesario podía ir a comprar sus cosas, pero no se le permitía salir. Y eso era un atentado contra el derecho de un ciudadano, que si no estamos hablando de ciudadanos de pleno derecho. Así que no hay dos personas iguales, nadie envejece igualito que el otro. Nuestro envejecer es nuestro envejecer, es mi envejecer, no es el del otro. ¿Mm? Entonces, nuestra edad
no nos define como persona. Yo no me voy a definir en base a mi edad. Yo soy Luigi Vidal Rivas, ¿no? La señora Susana Caicho, él es Susana Caicho, o sea, no tiene nada que ver cuántos años tenga la señora, simplemente lo más importante de todo es que es ella, la señora Julia, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, nuestra edad, como yo digo, no se define como, no nos define como persona, porque ante todo eso es lo que somos, personas. Entonces, ¿existen otras edades distintas al calendario? Sí, hay una edad que se llama. La edad que nosotros cargamos siempre con nosotros y que es la que marca el calendario y por la fecha de nacimiento que tenemos, es la edad cronológica, se llama. Esa es la edad cronológica, la edad del transcurso de los años y del tiempo. Pero por otro lado, hay otra edad que también tenemos, que es la edad biológica. Y esta edad biológica puede coincidir con tu edad cronológica o no. Puede que tú estés menos, o sea, digamos que teniendo, por ejemplo, 70 años, tienes una edad biológica de 60, ¿no? O de 55. Y de repente un señor que tiene 60 tiene una edad biológica de 70. ¿Por qué? Porque son distintas historias de vida, distintas experiencias de la vida. De repente la otra persona no se cuidó mucho cuando era joven, hizo mucho desarreglo, mucha cosa, y de repente ya eso le está pasando la factura el tiempo también, ¿te das cuenta? Mucho tiene que ver, entonces, el envejecimiento no es una caída libre, no es una pendiente así, no es así, es algo mucho más complicado de eso. Es decir, hay momentos en que parece que no estuviéramos envejeciendo, en que parece que el envejecimiento se ralentiza, como que se detiene, ¿no? Y es más, sobre todo cuando estamos aprendiendo cosas, nos sentimos más fuertes, ¿no? Hemos aprendido algo que no sabíamos, maravilloso. Eso nos hace crecer, nos hace fortalecer. Entonces la pregunta que me hacen muchas personas que de repente desconocen el tema del envejecimiento y creen que el envejecimiento comienza con la edad mayor. Eso es falso, totalmente. En realidad, nosotros crecemos y desarrollamos hasta más o menos 20 años, aproximadamente, porque no podemos definir tampoco, también la heterogeneidad también se da en la juventud y también se da en la madurez, por lo tanto no podemos tampoco definir exactito, ¿no? Pero sí podemos decir que, por ejemplo, el envejecimiento comienza cuando hemos pasado más o menos los 20 años, aproximadamente, nada más. Y los primeros signos visibles de tal envejecimiento aproximadamente se comienzan a dar a los 30 años. Probablemente ustedes se recordarán la famosa patita de gallo, ¿no? Que siempre la gente dice, que es la más común ya a los 30 años. Entonces, esa es una prueba de que ya se está envejeciendo. Eso quiere decir, todos prácticamente envejecemos. Ahora, ¿el envejecimiento es un proceso natural de la vida? Sí. ¿Se detiene? No se detiene, pero sí se ralentiza, es decir, como yo les expliqué. Y también el estilo de vida puede hacer que modifique su edad biológica. En algún momento de este proceso de envejecimiento puede haber mejoras en la funcionalidad de la persona. Vamos a poner un caso. Alguno de ustedes no está haciendo ejercicio o de repente no se está ejercitando, no está bailando, no está haciendo mucha actividad y de repente ya no se siente muy bien. Entonces, ¿por qué? Y a la hora que comienza a activarse, se siente como rejuvenecido, se siente más fortalecido. Caramba, ay, parece que tengo unos años menos, siento, sí. ¿Por qué? Porque ya has puesto ya a tomar una actitud positiva en la vida. Y eso hace que tú puedas convertir tu envejecimiento en oportunidad, ¿no es cierto? En una oportunidad más para seguir creciendo. Porque si bien es cierto, la gente podrá decir que el crecimiento termina a los 20 años, sin embargo, cuando hablamos de, existe un tipo de crecimiento que es
de toda la vida. Y ese es el crecimiento del que aprende, ¿no? Del que aprende. Cada vez aprendemos más cosas, vamos captando más experiencias y vamos creciendo en ese sentido también de la palabra. Y ojo, también podemos mejorar nuestra condición física si comenzamos a tomar las cosas en serio. Sí lo podemos hacer. Ahora, para... También nos han hablado mucho, ustedes han escuchado hablar de esto, del envejecimiento activo y saludable. La Organización Mundial de la Salud incluso ha hecho toda una campaña que es promoción del envejecimiento activo y saludable. Pero ¿qué significa este envejecimiento activo y saludable? Es básicamente ser un ser sociable, una persona que participa dentro de la sociedad, ¿no? Tiene una vida activa, es decir, puede desarrollar actividad física, actividad cognitiva, intelectual, por último, de repente es una persona que le gusta la poesía, que escribe artículos o hace debates, es una persona muy activa, ¿no? Entonces, estas personas obviamente están favoreciendo su longevidad también cuando actuamos de esa manera, cuando actuamos en esa manera. Es entender de que incluso cuando vemos una película de calidad o un argumento interesante en el cual hay que desentrañar los diferentes caracteres, ¿no? También, eso también es un buen ejercicio cognitivo. Cuando vemos, cuando leemos, cuando hacemos algún ejercicio de estimulación cognitiva y simplemente cuando tengamos una conversación enriquecedora, bonita, ¿no? Estimulante, también todo eso nos favorece y eso se consigue con la vía social, no con el aislamiento. El aislamiento no va por ningún lado. Es decir, hay personas, por ejemplo, que pueden vivir o residir en una casa solos, pero ¿qué? Pero esta persona tiene internet, sale a la calle, se va al club, o sea, hace lo que quiere y esa persona no va a tener problemas, ¿no? En cambio, lo que sí podría tener problemas es una persona sola que la cual no tenga buena salud, necesita ayuda, ahí sí. O personas que son maltratados por su propia familia, que lamentablemente también hay esos casos, ¿no? A esa persona obviamente eh, la sumen en depresión y eso es altamente peligroso y acelera lo peor de nuestro proceso de envejecimiento. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, y a veces también escuchen esta frase típica que siempre han escuchado ustedes, a veces es mejor solo que mal acompañado. Es cierto, hay parejas tóxicas, hay familias tóxicas incluso, que dañan a la persona en lugar de estimularla, de hacerla que conserve sus facultades, al contrario, lo perjudican a la persona. Ahora pasamos a respetar la autonomía de los mayores. Claro, como yo anteriormente había mencionado el tema de la autonomía, esto es muy importante porque también en nuestra sociedad hay mucho paternalismo con la persona mayor. Es decir, viene un entendido o un supuesto líder social o algo así y, y cree de que hay que guiar a las personas mayores, ¿no? Hay que guiarlas, hay que decirles lo que tienen que hacer, cosas así. Pero yo creo que el respeto a la autonomía también es no subestimar la capacidad que ellos tienen para solucionar sus problemas por sí mismos. ¿Por qué subestimamos esa capacidad? ¿Por qué de antemano estamos ya decretando que son débiles, ¿no? Que tienen problemas y cosas así? ¿Por qué tenemos siempre que suponer cosas? Ahora, el buen trato a la persona mayor significa, por eso, el respeto a su autonomía. Es decir, a la persona se le puede convencer, pero no imponer. Esto es importante, ¿no? Si tú ves que algo, una propuesta que es interesante y es válida y es buena para una persona mayor, y uno lo acepta conscientemente, habiéndola valorado adecuadamente, perfecto, nos ayuda. Pero nunca le va a venir alguien a decirle lo que ustedes tienen que hacer. No, sino es algo, en todo caso, por ejemplo, cuando son personas mayores que tienen una sociedad
o sea, que hacen sus acuerdos, que se reúnen, obviamente tiene que haber una mayoría que decide y de alguna forma ponerse de acuerdo más que nada, ¿no? Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo, es decir, tenemos que también aprender a trabajar en grupo, porque de alguna manera también nos protegemos así, ¿no? Cualquier problema que haya, incluso también hay que promover un poco la solidaridad, ¿no? No ser indiferente ante lo que le puede ocurrir a otra persona, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir también a uno. Entonces, por eso no hay que ser indiferente, siempre ser solidario, comprender las cosas y entender también y ser tolerante, ¿no? Porque a veces no todas las personas van a pensar exactamente igual que yo, ni tampoco va a tener lo mismo, las mismas ideas exactas que yo no. Pero lo importante es poder llegarnos a acuerdos. Ahora, la persona mayor, como un ciudadano de pleno derecho, debe ser asistido si tiene algún impedimento, ¿no es cierto? Algún problema. Pero eso no significa, desde una visión paternalista, ¿ya? Como lo que estamos diciendo, que eso no significa que eso se tiene que hacer de una posición, y peor aún, sobreprotectora, ya que ello contribuye a reducir su funcionalidad. Por ejemplo, si una persona mayor tiene una edad, digamos, un poco más avanzada, que tiene más de 80 años, pero que de repente se encuentra saludable, se encuentra bien, pero viene la familia sobreprotectora y él quiere cocinar, la señora. No, ya no cocines ya. ¿No? ¿Para qué vas a cocinar? Yo soy yo, ya tú descansa nomás. Y ese le están haciendo daño en ese momento a esa señora, porque la señora necesita mantener su autonomía en todo sentido de la palabra. Y además, de repente, a ella le gusta cocinar por último, le gusta hacer. No, ya no, tú no vas a cocinar, yo no hagas, no, que no hagas el otro. Esta sobreprotección es completamente dañina, es un daño que se están haciendo a la persona, porque tarde o temprano, esta persona, si es que ella no tiene esa fuerza como para imponerse también, como corresponde, esto va a contribuir a reducir su funcionalidad. Y como consecuencia, esta reducción de la funcionalidad también le va a traer problemas ya de tristeza, de un decaimiento, le va a afectar. Por eso, la cuestión acá es muy importante que la persona mayor se sienta útil siempre y se dé cuenta de que realmente nosotros tenemos capacidades y cosas que podemos hacer. Y mientras nosotros sigamos haciendo lo que podemos hacer, entonces vamos a tener un buen envejecimiento como corresponde. Si no, si nos comenzamos a renunciar a todo, ¿no? Que ya no cocino, que ya no hago esto, que no hago el otro, eso va en contra de nosotros. Ahora, si alguien me dice que de repente ya no va a cocinar porque se va a ir al club, bueno, magnífico, magnífico. Eso, pero lo importante, por eso acá la cuestión es así. La persona mayor tiene que ser lo más funcional posible. En la medida que esta persona mantenga su autonomía, ¿no? Y va a ser funcional, esta persona va a tener un envejecimiento muy positivo. ¿Me dan cuenta? Muy bueno. Entonces, ante todo, el respeto a la autonomía. Ahora, otra pregunta que también se hacen las personas que tienden siempre a ver a las personas mayores como los débiles, como los que son para cuidarlos, ¿no? Una cosa así. ¿Todas las personas mayores son sujetos de cuidado? La pregunta. Entonces, ahora analicemos la persona mayor como sujeto de cuidado. Bueno, primeramente, la gran mayoría de las personas mayores, según las estadísticas, son autovalentes. Es decir, tienen autonomía y se pueden valer por sí mismos. Son la mayoría. Y esto está ya se puede decir ya analizado un 75%, 80% casi. Entonces, esto, de alguna manera, esta estadística eh, trae por los suelos todos esos prejuicios que se tenían. Y sin embargo, todavía hay prejuicios. Y muchos pueden requerir, es cierto que hay muchos que pueden requerir algún tipo de asistencia
para seguir siendo autónomos. Aquí tenemos que diferenciar una cosa diferente. Hay personas, por ejemplo, mayores, que son autónomos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de decisión, porque están lúcidos, porque están mentalmente sanos y por lo tanto pueden tomar decisiones sobre su vida. Pero de repente necesitan ayuda para moverse, ¿no? Porque tienen algún tipo de discapacidad que le complica. Entonces, esta persona es autónomo, pero no autovalente, o sea, no puede hacer por sí mismo. Sin embargo, hay que respetar sus decisiones de esta persona. Y es ahí donde muchas veces ocurre el abuso y la violencia. ¿Por qué? Porque la persona no le permiten ejercer su autonomía. Entonces, ahora, mucho se habla de cuidadores. Ustedes han escuchado seguramente cuando hablan de los cuidadores. Vamos a los cuidadores, especialistas en personas mayores, hablan así, ¿no? Pero vamos a aclarar acá los puntos. Primeramente, vamos a poner un ejemplo. Un señor como el que estamos hablando ahorita, ¿no? Que mejor dicho, está autónomo, pero no autovalente, necesita un asistente. Pero ojo, acá no se necesita un cuidador, necesita un asistente, que es muy diferente. Hay dos, esos términos son diferentes, no es igual, ¿ah? Cuidador, se puede decir, el cuidador generalmente tiene ya cierto poder sobre ¿por qué? Porque el cuidador es la persona que toma decisiones, incluso pues como el que cuida a un niño, ¿no? O el que cuida a una persona que está con Alzheimer. Y una persona con Alzheimer ya no tiene autonomía, no tiene capacidad para autonomía. Entonces, por lo tanto, la persona que prácticamente lo cuida en forma muy similar en la actitud, ¿no? Pero la persona que tiene autonomía no es para cuidarlo, es para ayudarlo, para asistirlo. Y eso es diferente, hay una diferencia. Hay gente que todavía no ve la diferencia. Es lo mismo de cuidador o asistente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso la persona decide y la otra persona no tiene capacidad de decisión. Entonces, ahí eso es un cuidador. Entonces, eso es un cuidador, porque es una persona que ya no puede valerse por sí misma en nada, o sea, porque no tiene ni siquiera la parte cognitiva. Entonces, hay que ver la diferencia que hay ahí en ese caso. Entonces, no podemos decir que las personas mayores son sujetos de cuidado, porque sería pues absurdo decir que una persona que está saludable a los 65 años va a necesitar un cuidador, ¿no? ¿No es cierto? Lo que sí debemos hacerlo como política es el autocuidado. Eso sí, el autocuidado, es decir, yo me quiero, yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir disfrutando de la vida y por lo tanto yo mismo me cuido, ¿no? Eso sí, fortalecer el autocuidado, eso debe ser y no solamente en los mayores, es en todas las etapas de la vida uno tiene que cuidarse. Si no se enferma, le da un accidente o cualquier cosa. Entonces, la importancia del lenguaje adecuado. Por ejemplo, ustedes no deben permitir que se utilice cualquier tipo de lenguaje o cualquier forma de expresión, ¿no? Referida al grupo de personas mayores. Ustedes tienen que hacerse respetar en ese sentido. El lenguaje denota a lo que piensa y lo que siente una persona. Eso es. Y también denota la capacidad que tiene, o sea, la capacitación que tiene, si es verdaderamente un profesional cuando habla. Y por tanto tiene efectos sobre las personas, estas palabras. Siempre a una persona mayor se le nombra señor o señora, ¿no es cierto? Y seguido de su nombre, no abuelito, mamita, papito, ¿no? He escuchado que ese tipo de cosas se dan, lamentablemente, que es una total falta de respeto y que supuestamente ellos lo ven como algo cariñoso. No es así. Uno puede ser muy cariñoso y llamar a la persona. Si tienes confianza con esa persona, le puedes decir por su nombre, correcto, porque tienes confianza con esa persona, son amigos, pero siempre tienes que decir señor, señora, y eso es lo correcto. O sea que no, hay personas que creen que porque ya son muy mayores, a las personas que son muy mayores, ya comienzan a hablarles como quieren, ¿no?
Le dicen, ya, abuelita, tranquila, y cosas así. O es horrible. Esa es una forma de maltrato, es una forma de violencia, de hacer que la persona la minimice prácticamente. Entonces, ustedes no pueden aceptar ningún tipo de estos términos, ¿no? Y además porque cuando uno lo acepta, de alguna manera perjudica también a los demás, porque está promoviendo que estas personas sigan cometiendo esos errores. Esos errores se siguen dando. ¿Por qué? Porque alguien los acepta, le permite. Entonces, no se debe ser así. Entonces, no hay que tampoco como estos que salen a veces hablándoles a las personas mayores, que parece que creyeran que son sordos, ¿no? Y tienen que levantar la voz exageradamente. Y he visto que yo en mi experiencia he podido ver personas mayores que dicen, señor, disculpe, pero no estamos sordos. Así le dijeron a uno, no estamos sordos, pero no grite tanto, estamos escuchándole. Así le dijeron. Esas cosas son experiencias valiosas, son cosas buenas de ver. Entonces, un volumen adecuado para que me escuchen todos, perfecto, tranquilo. Además, cuando uno pronuncia bien las palabras, así no hables tan fuerte, te entienden. Parece mentira, es eso. Mucho tiene que ver la dicción, o sea, cómo masticamos la palabra, como se dice, ¿no? Algo así, como decir un volumen adecuado y pronunciando con claridad. ¿Eh? Así. Entonces, la gente lo entiende perfectamente, no tienes que gritar. Entonces, estas son cosas que son propias de las actividades que realizan a veces personas que no tienen la capacitación. Entonces, tenemos que actuar sin prejuicios, ¿cierto? Dejemos esos prejuicios de que por ser mayores no nos van a oír, tampoco subestimar la capacidad intelectual. Muchas veces, cuando vamos a hablar de algunos temas gerontológicos que son accesibles para todos y que todos deberían saber, dicen, no, ¿para qué vas a estar hablando esos temas con las personas mayores? No te van a entender. No, mira, hasta las cosas más complejas se pueden explicar de tal forma que todos lo entiendan. Y eso depende de justamente cómo llega esa persona, cómo les explica. Yo creo que todas las cosas, hasta las más complicadas, se pueden dar a entender a las personas, incluso a personas que tengan, ¿cómo podemos decir?, menor nivel educacional, ¿no? Hay personas mayores de menor nivel educacional que de repente tenemos que explicarle de otra manera, pero nunca hay que subestimar. Decir, ah, no, son personas mayores, pues hay que hablar no, no hable de ese tema, ¿no? Entonces, no, no es así. Yo creo que todos los temas pueden ser conversados con las personas de cualquier edad, porque ellos tienen la capacidad intelectual. Y es más, se ha descubierto, les voy a contar, se ha descubierto, ha hecho una investigación de que el cerebro de las personas mayores sigue desarrollándose cuando, cuando, cuando ya pasan los 60 años. Y este descubrimiento, yo creo que por ahí, si a Nelly se lo voy a compartir para que lo comparta con ustedes, un artículo bien interesante donde ha salido que el desarrollo del cerebro, cómo las personas mayores comprenden las cosas de una manera muy especial. Sí, eso es una investigación. Entonces, repetimos, no hay persona mayor típica. El grupo etario de personas mayores es muy diverso, abarca varias generaciones, por tanto hay disimilitud en gustos o apetencias. Hay gente que le gusta este tipo de música, al otro no, y por lo tanto tenemos que entender eso. Yo recuerdo cuando yo estuve en un distrito, me fui para allá y vi que habían personas mayores de distintas edades, en que habían marcadas diferencias de edades. El promotor dice, vamos a ponerle sus boleritos a las personas mayores, ¿no? Entonces, pero caramba, de repente una persona no quería boleritos, de repente quería salsa, ¿no? De repente quería música disco, no sé. La cosa era porque había tanta diferencia de generaciones que tú no podías decir, ah, a todos les va a gustar, principalmente le va a gustar más los boleritos o la Sonora Matancera o no sé. Entonces, tú no tienes por qué suponer, tú tienes que ver con qué tipo de personas estás trabajando y sobre todo saber cuáles son sus gustos de las personas.
Y si son variadas las edades, pues tener música diferente, ¿no? Y variada, ¿no? Que todos puedan disfrutar. Entonces, este es un tema de los que trabajan con personas mayores que a veces cometen ese error de que venga la persona mayor como si fueran un bloque, como si fueran que todos son iguales, algo así. Entonces, por eso es que tienen esos errores. Es todo lo contrario. Entonces, es la etapa de la vida en la cual hay mayor diferencia entre las personas. Todos envejecen diferente, no se puede generalizar o suponer que sea algo útil, valioso o adecuado para todos, porque a veces hoy en día hay mucho edadismo, les voy a contar. Ustedes saben que el edadismo significa básicamente discriminación por motivos de edad, ¿no? Pero hoy en día todavía se da gente que, por ejemplo, suponen, ¿no? Suponen que a la persona mayor le va a gustar algo y basado en esta suposición es que lo lanzan, ¿no? Pero en realidad no, de repente a ellos no les gusta, por tanto no podemos generalizar. Entonces, seamos, salvo que sean temas muy básicos, que son para todos, como alimentarse bien o ejercitarse de acuerdo a sus posibilidades o capacidades, o una actitud positiva ante la vida, eh, esas son cosas ya muy básicas, muy fundamentales, pero hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, y también lo que se llama ser resiliente. La persona resiliente se refiere a la persona que sabe salir adelante de sus limitaciones, ¿no? De sus dificultades. Esa es la persona que se adapta y supera eso. Está por encima de sus problemas, por decirlo así, ¿no? O de sus problemas de salud o los cuales tenga. Esa es una persona resiliente. ¿Y dónde más se ve este tipo de personas? Es en las personas mayores. El campo del trabajo gerontológico. ¿Qué tipo de personas o profesiones trabajan con personas mayores directamente o que están implicados directamente con el tema? Primero, gerontólogos o gerontólogas, bueno, que son personas con formación académica, como por ejemplo, titulados en gerontología y otros profesionales que tienen especialidad en gerontología. Es decir, hay los que han tenido la carrera, ¿no? de la licenciatura en gerontología y hay otros que son los que tienen una maestría, que pueden tener cualquier otra profesión, pero tienen una maestría, unos estudios una especialidad, han desarrollado una especialidad en gerontología. Uno, ese es el primer punto. Segundo punto, asistentes de personas mayores, que normalmente se le llama cuidadores, aunque ese término yo lo veo un poco incorrecto, pero bueno, pero para más o menos se ubiquen ustedes a qué me estoy refiriendo. Entonces, asistentes de personas mayores que todavía se les conoce como cuidadores. Claro, obviamente estas personas no tienen tienen toda la pericia técnica para poder hacerlo siempre y cuando sean personas formadas en un instituto técnico, ¿no? Y que hayan recibido capacitación, porque cualquier persona no puede asumir, por ejemplo, un trabajo con una persona, por ejemplo, mayor dependiente. No, esto sería poner una persona improvisada de ninguna manera. Entonces, estas personas que son asistentes de personas mayores ahora, o que también se le llamaba cuidadores, también van a trabajar con personas mayores, principalmente con las personas que tienen dependencia, ¿no? Ahora, tercero, personal capacitado como promotores y profesores de alguna disciplina o actividad que apoye un estilo de vida saludable con cultura gerontológica. Acá hay un grupo muy variado, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los centros de adulto mayor hay muchas cosas. La profesora de actividad física, el profesor de psicología, hay varios tipos de cursos que dan. Entonces, este tipo de personas también trabajan con personas mayores, pero obviamente ya algunos ya se han especializado también en el trato con ellos, ¿no? Y eso mejora la comunicación y lo que se puede lograr. Entonces estamos viendo, ¿no? Todas las personas que normalmente trabajan con personas mayores. Los profesionales de la salud especializados, es decir, los médicos, las enfermeras, fisioterapistas,
que más que nada están relacionados con la cuestión geriátrica. Algunos de ellos sí tienen estudios gerontológicos y por ello tienen un mejor trato. Generalmente los estudios gerontológicos ayudan bastante. Entonces, profesionales de la salud, que pueden ser los médicos geriatras, fisioterapistas geriátricos o enfermeras geriátricas, que generalmente algunas de ellas sí son que también son gerontólogas también, algunos de ellos. Y personal técnico o auxiliar especializado, ¿no? En algún tipo de ayudas, o también puede ser personas que hacen, por ejemplo, reflexología, masajes, y una serie de cuestiones. Pero lo importante es que todas estas personas que trabajan con personas mayores tengan la calidad también del trato, ¿no es cierto? La calidad del trato, que es muy importante, porque más allá de las competencias profesionales o técnicas que uno pueda tener, está ante todo la calidad del trato que se da con las personas, la manera como te comunicas con ellos, qué, qué tipo de comunicación tienes con esa persona, qué calidad tienes recoges sus inquietudes, impones cosas, cómo actúas, ¿no? ¿Cómo es tu manera de actuar? Entonces, eso de alguna forma, a veces no te lo enseñan en la universidad. Eso tienes que ya tener una actitud, algo positiva dentro de ti, que te hace comprender las cosas. Porque una persona puede tener muchos conocimientos técnicos, pero no tiene una habilidad social, una habilidad de comunicar adecuadamente y entenderse bien con la gente. ¿Mm? Y eso es un problema si vas a trabajar con un grupo de personas. Y con un grupo de personas mayores, ¿qué significa? Que son personas que tienen experiencia de vida y que por tanto te pueden criticar por eso también, por eso, porque tienen más sabiduría en ese sentido. Es decir, lo que, eso de lo del artículo se lo vamos a pasar de todas maneras para que lo vean. Ya, entonces, hasta aquí la exposición y ahora me gustaría que podamos tener algunas inquietudes que compartir, de repente alguno de ustedes quiera preguntar algo. Voy a abrir los micrófonos porque están cerrados. Ahora sí, ya están los micrófonos abiertos, así que, ¿dónde está Nelly? Ahora, ¿desean participar, por favor? Abre los micrófonos. Nelly, ya están los micrófonos abiertos ya. Nelly. Bien. Esperemos un momentito a ver si alguien se anima a tomar la palabra. Ahora, Luigi, sí. Hola, ¿qué tal, Silvio? ¿Qué tal? Vamos a, buenas noches a todos. sí, ¿qué tal, Luis? Silvio, qué bueno que estés aquí. Ahora, lo que pasa es que ahorita estamos esperando el comentario de Nelly Tuesta, que ella es la promotora de esta reunión, y me gustaría que se ponga en contacto primero. Buenas noches, habla Ení Mera. La señora Enid. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo está? noches. ¿Algún comentario? Claro que está muy bueno su comentario, felicitaciones y su exposición ha quedado en claro cómo hay que tratar a una persona de la tercera edad, que se dice la persona de oro, la edad de oro. Yo soy, como dicen, cuidadora de adulto mayor, pero usted nos dijo asistente. Claro, porque es más adecuado. Claro, Claro, sí, suponiendo que es sí, una persona que tiene su autonomía. Una persona que tiene autonomía no debería ser cuidado, sino asistido más bien. Ese sería sí. más correcto, claro.
mi pacientita está en silla de ruedas Ajá, y necesita un cuidado con cariño, como se puede decir, entenderlo a lo que ella dice. ajá. ¿Conforme? Claro, lo importante es que se respete la autonomía de la persona, más Claro, claro. allá de la discapacidad que pueda tener. ¿Por qué? Porque ella es dueña de sí misma, es decir, ella debe tomar sus decisiones todo el tiempo. Eso es Así lo es. que, claro, entonces eso es lo importante. Si se le Yo respeta estoy, su autonomía yo, a la persona, se está haciendo un buen trabajo. claro, Sí, yo estoy a sus órdenes de lo que diga ella. claro. Así es, eso es lo correcto. Por eso es que el tema asistente comienza a tener más fuerza ya en ese sentido, ¿eh? Por el caso que me acabas de decir, porque es Gracias, una persona lúcida que maneja su vida ella misma. Claro, gracias. gracias también. Interesante comentario, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más quiere comentar? Anímense. A Nelly no la veo. A ver, Nelly está calladita. Buenas tardes. Bueno, Ah, ahí está la señora Julián. aquí es tarde, no, aquí es tarde, el sol está fuerte, Ujú. allá es frío en Lima. Bueno, lo que quisiera que me Sí. aumente, más, como te digo, Ujú. más en cuanto al campo de trabajo gerontológico. Ya. Eh, aquí, todos somos profesionales y o tenemos que tener un certificado, una carta o algo así para Vamos a, poder Es trabajar en eso. es bueno explicar. Claro. Importante, sí, por ejemplo, si uno es promotor, por ejemplo, debería tener por lo menos una capacitación, ¿no? Como mínimo. Y esta capacitación debe basarse justamente en algo como lo que yo les he explicado, ¿no? La valoración que debe tener de la persona mayor. Eso era la concientización, por ahí sí comienza. Y después viene ya la cuestión, la parte conceptual, cómo conceptualiza a la persona mayor, cómo la ve la persona mayor. Entonces, si hay, esa visión, esa mirada, también implica respeto, ¿no es cierto? Implica conocimiento, implica respeto. Hay ciertas características que tiene que tener esa persona. Esa persona tiene que tener conocimientos y por lo tanto y sobre todo la comunicación que es tan importante y que la gente a veces dice, ese tema de la comunicación no es tan importante. No, la comunicación es la base de la vida, permite que la vida se realice verdaderamente, pues si no hay comunicación no hay vida. Entonces, la manera como nosotros nos dirigimos a la persona, ¿no? Ya nos va marcando, nos va evidenciando lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Toda esa capacidad de brindar una sonrisa cuando quepa una sonrisa y tener esa habilidad social, ¿no? De poder llegar a la persona y no caer mal tampoco, porque si, entonces el trabajo se basa principalmente, diría yo, primero en la aceptación de que todos somos distintos, ¿no? Y ese respeto a la individualidad, a la autonomía de cada persona, que tampoco no está reñido, lógicamente, con la capacidad asociativa, obviamente, eso no está reñido con eso. Al contrario, yo creo que nos enriquece más la vida que seamos diferentes, ¿no? Imagínense que fuéramos todos unos robots iguales. Esa, esas diferencias entre nosotros es lo que enriquece también la vida, hace que la vida sea más interesante. Entonces, y por lo tanto, alguien va a saber más que nosotros en algún aspecto y yo pues sabré más que él en otro aspecto. O sea, la idea es primero la actitud. Primeramente, la parte de la actitud es básica acá, la actitud de inicio, ¿no es cierto? De ahí, si tienes buena actitud, los conceptos fundamentales, que también he esbozado hoy día, cuando he hablado también del respeto por la diversidad, por la heterogeneidad, por la capacidad de ser las personas y no tener
esos prejuicios de que las personas mayores son débiles, que ya fueron, una cosa así. No, o sea, es decir, seguimos vigentes. Hay una cuestión que tiene que ver que si hay algo que está ocurriendo en estos tiempos, porque hay un cambio notable. Yo en el año 2014, yo entraba al Facebook y no habían personas mayores en el Facebook, ¿no? Ahora hay muchísimas personas mayores, es más, se ha multiplicado, pero eso es lo que se llama exponencialmente, es decir, bárbaro, ¿no? Entonces, este cambio ha generado también que haya más comunicación entre las mismas personas mayores. Y esta comunicación entre las personas mayores está logrando un empoderamiento bastante claro. Este empoderamiento, ¿qué significa? Es el protagonismo que están cobrando las personas mayores. Un protagonismo impensable hace solo pocos años atrás. Entonces, viendo las cosas de esta manera, quiere decir que de acá esto va a continuar subiendo, esto va a seguir subiendo. Y también ha ocurrido un fenómeno bien curioso. Hay personas que dicen, hey, yo no me siento que estoy en la vejez. Hay personas que dicen así, son mayores. Yo no me siento que estoy en la vejez. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir que estoy en la vejez? Si yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro, y yo estoy igual que cuando tenía 50, 55, yo no sé por qué me tienen que poner a mí en una etapa de la vejez. Hay personas, por eso, y ya las cosas están comenzando a cambiar. Es decir, las personas, muchas personas mayores de 60 no se sienten como parte de esa etapa, tampoco. O sea, todos estos cambios nos va a generar, yo creo que más que nada el tema del empoderamiento ha tenido mucho que ver con la comunicación, definitivamente. Esa capacidad que tenemos para comunicarnos tan fácilmente, que podemos llegar a otro país y que ahora podemos ser amigos con personas mayores de otros países, entonces genera pues un cambio total Entonces, eso es lo que se llama el empoderamiento, ¿no? Ahora, este empoderamiento tiene que seguir todavía y lógicamente, pero acá en nuestros países todavía tienen, yo digo que en Latinoamérica todavía hay mucho paternalismo todavía con las personas mayores, o sea, todavía siguen con personas vulnerables y cosas así. Pero cuando nosotros nos estigmatizan como personas vulnerables, también nos hacen un daño también. Porque por otro lado, esto de la persona vulnerable resulta algo tramposo, como ya ocurrió. Ustedes saben lo que ocurrió durante el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, las personas mayores probablemente sean las más responsables de su salud, los que se cuidan más de su salud, diría yo. Y sin embargo, no podían salir a la calle, o sea, estaban impedidos de salir. Entonces, todo esto contradice totalmente la condición de ciudadanos de pleno derecho, que son las personas, y que tanto se habla, que tanto se cacarea por ahí, y no se cumple. ¿Ah? Entonces, hay que cumplir con eso. Creo que quieren preguntar algo. Enid, ¿quieres preguntar algo? Ha levantado su mano. Enid, bueno, pero no, su micrófono, los micrófonos están abiertos. Adelante. Ya, Sí, para sí, preguntarle algo más. sí, sí. Mi pacientita es un poco renegona, Ujú, pero yo trato de calmarle. ujú. Mucho grita, nerviosita. Ella quiere, ¿cómo le podría explicar? Ay, no lo puedo, pero le digo que es muy nerviosa y gritonita y yo se lo calmo. Ujú, Y me dice, bueno, ya pues te hago caso. Me dice, te ujú. obedezco, me dice, porque tú me mandas. No es eso, mamita, le digo, no te estoy mandando. Te estoy Sí, diciendo, mamita, que no grites. mira, amiga, Enid, hay un tema. Yo creo que la señora, ¿cómo se llama? Primeramente, Hidalga, ya. Hidalga. Mira, la señora de repente, pues, digamos, por su condición, de repente se está como adoptando a una actitud que puede parecer infantil, pero que
nosotros no deberíamos, tenemos que sacarlo de ahí. Es decir, en nuestra comunicación deberíamos decirle señora tal, nada más, ¿ya? Así le digo yo, O decirle su nombre, nada más, si hay la confianza con la señora. señora Porque, Hiralda, le digo yo. porque Yo le si, porque, trato señora Hiralda. claro, ¿por qué? Porque si no, si la persona digamos, está tomando una actitud, digamos, que no es la adecuada a su edad, tal vez de esa manera podemos motivarla a que tome cambie esa postura. Es como, yo sé que, si bien es cierto, nosotros no podemos comparar a una persona mayor con un niño de ninguna manera porque sería una grave falta de respeto, pero sí en todas las etapas de la vida hay momentos en nos comportamos como si fuéramos niños para lograr algún objetivo. A veces ocurre. Y a veces ocurre también con algunas personas mayores que tienen dependencia, que tienen mucha dependencia. Y eso se lo hacen, ¿por qué? Porque a veces se sienten débiles, se sienten desprotegidos y entonces aceptan ciertas condiciones que no deberían darse, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión sería tratar de hablar con ella, comunicarse de esa manera, de una manera Es que, seria, directa, de que es que señora, ¿cómo está, le amiga? gusta, Sí, Le gusta que yo le engría. ah, bueno, de todas maneras, mire, lo importante aquí y lo más importante del trabajo es que la persona esté confortable y que se sienta bien. Acá eso es lo más importante, ¿no es cierto? Si la persona tiene una salud delicada y logras que se sienta bien a pesar de ello, es un éxito, es algo bueno, algo positivo. Pero yo siempre me inclino por evitar un lenguaje que pueda ser muy infantilizador y que eso tal vez la persona lo lleve justamente a tomar esas actitudes infantiles también. O sea, como que se minimiza. Entonces la idea es que tú la fortalezcas, le des fuerza. O sea, dale fuerza, más bien, ¿ya? Hazla crecer y invítala a tomar decisiones. Dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Eso es lo que tienes que hacer. Así son bien. Gracias. Nos Creo vemos. que Evita, ¿quieres participar, señora Eva? Abre tu Sí, micrófono, no se te escucha. sí, puede abrir el micrófono. Está con su micrófono cerrado. Ábrele, Ya, por favor, ya. Ahora sí, sí. ya, buenas noches. Una ¿Qué preguntita. tal? Usted mencionó sobre cuidador o asistente. Ujú. Dígame, ¿estas personas tienen que estar capacitadas? Porque Exacto. a mí me pusieron como cuidadora de mi esposo, porque yo tengo mi esposo Ya, minusválido. Y eso claro. como yo esté escuchándolo a usted, Ujú, tiene que estar capacitada, pero a mí no me dieron ninguna clase de capacitación. Y aparte de ujú, que es algo nuevo, era algo nuevo que nos había ujú, pasado este problema con mi esposo. Como él es una ujú. persona diabética, y como dice Ni, que hay personas que reniegan, son coléricos, y mi Ujú, esposo se ha vuelto así, ¿no? Porque él ha sido una claro, persona activa, pero ahora ya sentarse o estar postrado prácticamente le cambió rotundamente el carácter, aunque él siempre ha no, tenido un carácter, claro. Ujú, pero ahora con mucha más razón también tiene ese carácter. Entonces a veces llega que yo no tengo la paciencia, como yo digo, debe haber una persona, debe haber una capacitación, ¿no? Para estas ajá, personas. Yo exacto. no, esto Ah, es lo que quería preguntarle. así es, así es. Claro. Ahora, primero, el nivel de dependencia que tiene la persona es importante, ¿no? O sea, hay niveles de dependencia. Hay personas que son altamente dependientes, son muy dependientes, y otros que son solamente parcialmente. Es decir, por ejemplo, si su esposo es una persona que tiene autonomía, es decir, tiene todavía su capacidad cognitiva, que puede decidir por sí mismo las cosas. Primeramente, siempre hay que respetar la autonomía, lo primero que todo. Y en cuanto a la necesidad de la capacitación, sí, hay personas, si bien el nombre del cuidador ya está bastante establecido, últimamente hay una tendencia que está cuestionando un poquito esto,
porque consideran que las personas mayores son personas autónomas y no deberían ser cuidadas, sino más bien asistidas, es decir, brindarle la ayuda necesaria para seguir siendo autónomos, ¿no? O sea, facilitarle las cosas para que sean autónomas, nada más. Es como si yo estuviera aquí hablando y me ven que yo hablo muy bien todo, pero no me puedo mover solo, ¿no? Ujú. Entonces tengo una necesidad que me apoyen, pues que alguien me ayude. Pero esto, en este caso, entonces esta persona mayor tiene, se puede decir, o sea, él es asistido, es como si fueras, que tú fueras el jefe de de la oficina y tú fueras la secretaria, igualito, ¿ya? Es decir, Ajá. necesito que me traigas este folio de acá, ¿no? Ya, algo así. Esa es la situación. Es decir, ya que no es la idea que muchas veces se ve que el cuidador viene a ser prácticamente como el que lo tiene sujeto a la persona mayor, no es así. Entonces, acá la cosa es al revés, ¿no? Es la persona, mi asistente, es la que tiene que brindarme la facilidad para que yo siga siendo autónomo y poder hacer mis actividades normales. Entonces, sí se necesita capacitación, sí. Pero, Y disculpe, pero él se ha vuelto así. Él se ha vuelto ya. que quiere que todo decida uno, que él no quiere decidir. Ve tú, hazlo tú. No sé Mm, cómo. Entonces, a veces yo le digo, pero tú puedes, porque él está pero, bien. pero el estado de ánimo de él, ¿cuál es? ¿Triste? ¿Alegre? No, él está lo más bien, está bien, pero ¿Normal? todo quiere que uno le haga, ¿no? Que muévete aquí, ponte esto, que no puedo. Porque No, no es, yo no puedo. yo creo que hay que estimularlo a que recupere su autonomía, porque él está prácticamente, se está dejando de lado un poco. Entonces, la idea es que hay que estimularlo para que él tome decisiones, hay que motivarlo a que tome decisiones. Por ejemplo, hay momentos en que la estrategia puede ser que como que no puedes decidir algo, ay, mejor, entonces tú tienes que consultarle, ¿qué te parece si hacemos esto? Mira, esto de acá, algo así. O sea, la Eso es, idea es yo ya, darle sí le digo, eso, pero él ya, siempre te deja, ve tú, ya. ve cómo lo haces. No, pero te estoy consultándote. No, ahora tú hazlo. O sea que como él está sentado porque está en su cama o en su cama o en su silla, quiere que uno nomás como se llama, lo solucione. Y él a veces él no se Claro, cierra. en cierta forma está haciendo una estrategia del engreído, ¿no? Sí, Esa sí, es la estrategia del engreído que se amoldó a la situación y ya pero está perdiendo la autonomía, pues. claro, que ¿Ah? está pidiendo, Claro, ¿no? está Sí, perdiendo la Luigi, autonomía. Él tiene que recobrar su pero autonomía. Sí, Nelly, sí, dime. mira, en este caso, creo que pues uno como esposa, Sí, estar las 24 horas del día claro. ujú, pendiente, Ujú, entonces también es estresante para uno. por ujú, supuesto, claro que Yo sí. creo que en este caso la familia tendría que ujú. apoyar para hacer un horario, porque todo el mundo tiene un horario. Imagínate más se va a enfermar Eva, Claro. Ujú, Ujú. entonces yo creo que en ese caso tendría que ser una sí. evaluación. Ujú, Esto, yo que sé, mañana o si no ha llegado Elda, que ujú, nos dé una visión más clara, pero a mi parecer la familia tiene que ver ese caso. Mi mamá claro. está en una hora y la asistente o la enfermera o no sé, tiene que cumplir un horario, porque imagínate, Sí, pues uno eso termina también. más estresado, Eso es no verdad. puede darle el 100% quizá la No calidad se, del servicio, no se puede porque yo dar el me cien por pongo, ciento Nelly, yo me estoy perfecto. tratando de ser empática, ¿no? Imagínate Claro, todas las 24 horas del día decidiendo aquí, ahí, totalmente de no acuerdo. sé, Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, claro, es lógico. Por ejemplo, ya ustedes habrán escuchado hablar lo que le llaman el burnout, ¿no? O la persona que le dicen el cuidador quemado. Es decir, una persona que ya de estar tan absorbido en su trabajo, al final termina con sus nervios mal, ¿no? Y se hace daño. También hay que pensar en esas cosas. o alguna terapia Creo que ocupacional me para él, ¿no? pareció, sí, hay un ratito que, creo que el señor Tomás quería hablar. Sí, sí, sí. Habla su micrófono. Sí, ya están libres ya para.
para poder hacer las preguntas Terapia ocupacional para el o señor. comentarios. Sí, hay que ver ese, hay un tema importante porque también la señora no va a estar ahí todo el tiempo, sí. Ujú. El señor Tomás. Abre su Tomás, abre tu micrófono. micrófono. Sí, está cerrado el micrófono. ¿Lo has abierto, Luigi? Sí, todos los micrófonos están ya se pueden abrir ya. Perdón. Tomás, abre tu micrófono. Poncha. Poncha No he podido en tu abrirlo. pantalla. Ajá. Está cerrado. Sí, pues no lo he podido abrir. Sí, pero no bien interesante lo que, Nelly, tu comentario muy atinado, ¿cierto? Porque ya hemos hablado, Claro. la cuestión del burnout es bien bravo, ¿ah? No es una cosa, puede llegar a hacer daño a la salud, no solamente ya psicológica, sino también física, también ya. Y es Ujú. Uno cierto tiene que que tener un horario. Dos, tiene ujú, que tener una terapia hay ocupacional, capacitación. porque no se puede estar sin hacer nada. Y el personal que trabaja con cuidados tiene que tener capacitación de todas Claro, maneras. Cuidados o asistencias, lo sí. que fuere, pero igual tiene que estar bien capacitado. Claro, Eso es porque es verdad. algo nuevo, es un cambio de vida, pero rotundo, Sí, un cambio de ese es vida que a mí me el chocó bastante, bastante, que inclusive por eso es que yo comencé a salir a los ejercicios, porque era, pero, y lo peor es que yo tengo más que dos hijos y los dos trabajan, ujú, y nada más ellos se van ahorita, yo estoy con él solo porque todavía no llegan mis hijos, mi hijo nomás que está por ahí ahora, que ya llegó temprano, pero mi hija viene más tarde, o sea que yo estoy con él. En la mañana que me voy a mis ejercicios hasta las 10, ahí está Nelly, 9:30, 10 tengo que salirme volando. claro, sí. Ya venir aquí, desayuno, levantarlo para que se lave, para llevarle el agua, para alistarlo y ya traerle el desayuno, irme a comprar. Es un caos, toitito, hasta ya una noche que ya mi hija se encarga, desde que ella viene, ya se encarga. Sábado y domingo sí ella se encarga de su papá. Ya yo soy la única que descanso. Bueno, realmente me siento muy contento por la participación, porque ha sido pero interesante. Pero no, el señor Tomás tiene que abrir su micrófono. Él quiere No abrir, no puede, nos pues, Luigi. Fíjate si está cerrado, ¿por qué no puede abrir? no están abiertos, o sea, la función de activar los micrófonos está abierta. No hay ningún impedimento ahorita. Tomás, Sola- o sea, yo haz cuando clic termine, en tu pantalla y va a salir tu micrófono en el tuyo. Ahí sí, presiona. claro. Cuando yo terminé de exponer, Te está ahí jalando mismo, los pelos. No ahí puede. solté ya los micrófonos para que puedan preguntar. Sí. Tomás, Que se jala los pelos. A ver, mientras que Tomás abre su micrófono, Ahí ¿alguien más que quiera lo aclarar que, alguna duda? lo que sí es que de verdad que toda persona llevamos dentro de nosotros un niño, así dicen, ¿no? ¿No han escuchado ustedes hablar de eso? Un niño, un loco y un salvaje. Todo, y que si no hay niño, ni loco, ni salvaje, la vida es plana, no, es aburrida, no pasa nada. Y eso es cierto. Pero eso no es motivo para infantilizar a la persona mayor, pues como muchas veces se ha hecho y todavía se hacen algunas prácticas, sobre todo con las personas mayores dependientes, que he visto que los infantilizan, pero eso ya es maltrato, pues, ¿no? O sea, una cosa es que una persona utilice de vez en cuando alguna estrategia que le iba bien cuando tenía 15 años, ¿no? Y lo vuelve a utilizar esa estrategia cuando tiene 50 y cuando tiene 60, sí, es verdad. A veces somos engreídos también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos somos una historia de vida y de alguna manera todo lo que hemos sido sigue siendo parte de nosotros. O sea, nunca el niño, el joven y el hombre maduro que éramos sigue siendo parte de nosotros. Eso es.
Entonces, pero ya no actuamos como niños, actuamos como personas maduras, pero tenemos siempre la chispa, ¿no? La gracia, la espontaneidad y la risa y el juego, eso es algo normal. Ujú. Eso es parte también de ser, que siempre lo vamos a tener. A Sí, ver, y uno de esos medios para demostrar, sacar el niño interno que uno tiene, es un bonito trabajo cuando hacemos con las mandalas. Me claro, encanta. ese Y es, claro. sigue Tomás, ya creo que ya está Tomás, Ya está, ya puede hablar. Sí, ¿Ya sí, puedo? lo lograste. claro, ya escuchamos, ¿Lo ya nos logré? escuchan. Ya estamos escuchando Sí, ya. por fin. Sí, ya estamos Ya. escuchando. ¿Me puede escuchar, amigo Luis? Sí, estoy escuchando. Ante todo, muy buenas noches. Quisiera agradecerle a Nelly por este enlace que usted está teniendo y gracias a Nelly nosotros nos estamos enriqueciendo. Para Ujú, decirle, yo soy una persona autónoma, me ujú. gusta viajar solo, me gusta Ajá, tomar mis decisiones, me gusta planificar mi vejez. Si nosotros no ajá. planificamos nuestra vejez, después vamos a sufrir. No quiero sufrir, quiero gozar hoy, mañana y siempre. Ese Ujú. es el mensaje que yo les doy para que todos nosotros podamos ser libres y no ser autovalente. Esa es porque una persona es autovalente así esté sano. ¿Por Ujú. qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque No, pero el qué ya después, dirán. sí. Yo me pongo, ahora fíjese, Nelly y el grupo que estamos aquí eh, en esta, Ayer. La en reunión. este Sí. grupo, sabe que yo no sabía bailar. Ahora estoy bailando y voy a bailar marinera. ¿Para qué? Para demostrarle de que sí se puede. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que ser independientes, Ah, tomar las eso. decisiones hoy día para que mañana no nos digan, ese viejito, yo Ajá. tengo 80 años, juego pelota, corro, brinco, bailo, salto, nado, hago mucho deporte. Esa es la parte que yo estoy transmitiendo y discúlpeme, Excelente. me No, emociono mucho excelente. porque quiero Excelente, correr. caramba. Y uy, qué bien, ¿ah? Qué buena actitud, que la verdad que muy buena actitud el señor Tomás, que lo que nos está mostrando el día de hoy. Luis, Sí, pero sí. yo tengo a A ver ver, qué, cómo nos dime. podemos autoayudar. Sí, dime también. Tomás dice, le he escuchado, Sí. y he visto también a otras, conozco a otras personas mayores Ujú, que le gusta estar solos. ujú, Para mí estar solo no lo considero saludable. ujú. Todo el tiempo, ¿no? Imagínate yo viajar solita Todo el mundo, no, todo el tiempo no, pero y veo a de ver, una persona mayor que se toma sus fotos sola, siempre ya, sola. Entonces yo digo que no, para mí no está bien, hay algo ya, ahí. pero te voy a responder algo muy importante. Mira, esto de la soledad es algo relativo, no absoluto. Es decir, No, por ejemplo, puede ser un caso, yo creo que hay personas, por ejemplo, que viven solos, pero son muy sociables, ¿no? Muy sociables porque se hacen amigos de todo el mundo, de la tienda, de la librería y de todo el mercado, del puesto del mercado, todo el mundo lo conoce y es una persona simpática y todo lo demás. O sea, y por último, se comunica, tiene internet, entonces es una persona que no se siente solo, ¿no? Porque además el amor propio es muy importante también. Cuando hay amor propio, la persona no se siente sola. O sea, como que eso hace que justamente, hay una frase que dice, pues, ¿no? No hay mejor compañía que la de uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando hay autoestima, cuando tienes una buena autoestima. Ahora, en el caso del señor Tomás, yo no creo que exista una soledad total, absoluta. No, eso no existe.
Al final de cuentas No, 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 es muy participativo, Tomás. siempre nos comunicamos. Eso sí, o sea, la idea es que estar comunicado, no perder el hilo como se dice, y se puede, y entonces no hay que satanizar tampoco la soledad en ese sentido. La soledad sabe cuándo es peligrosa y cuándo es dañina, cuando la persona tiene depresión, tiene tristeza, tiene problemas de salud serios y necesita ayuda, y entonces está solo, no tiene recursos económicos y vive en la pobreza más grande y no tiene quien lo ayude. Ese tipo de Claro. soledad, pero un tipo de soledad, de una persona sana, que se siente bien consigo mismo y que tiene amigos, caramba, yo no le veo nada trágico. Son cosas normales No, que ocurren. Son claro, situaciones de la vida que se a veces a presentan. todos nos gusta estar solo en algún momento, ¿no? Claro, sí. Pero no, no siempre, como tú aclarando, pues, ¿no? No siempre, No, no pero a mí me siempre. parece, mira, te voy a decir, hay ventajas, todavía de estar solo tiene sus ventajas, ¿ah? Tiene sus ventajas, sí, sí. Yo No, al tú menos, defiendes todo porque tú vives solo, pues. yo experimento, claro, ya sabía. Yo veo lo que Amigo quiero ver, Livi, claro. quiero agregar algo. A ver, sí, sí. La soledad triste y melancólica en que está mi alma es prueba de la ausencia del amor que aún tengo para mí. Y solamente es eso. Yo no voy a depender de nadie y nadie tiene que depender de mí ahora. Y Ajá. mañana, ojalá Dios quiera, sea así. ¿Por qué yo voy a tenerme lástima de vivir solo? Yo cocino, yo lavo, yo plancho, porque tuve una buena madre que me enseñó a ser Bien. independiente. Eso viene desde abajo. Ya Ujú, cuando uno está grande, siempre va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque va a depender de otra persona y va a ser ujú. autovalente. No, Así esté, en- autovalente es lo que hace usted, o sea, lo que es autovalente significa que el que puede hacer, o sea, que poder lo puedo, hacer, claro, que, claro, que puede hacerlo. Entonces, a diferencia de otra persona que tiene discapacidad o algo que no le permite ser autovalente. Entonces, eso sí está bien dicho. Entonces, de hecho, es una persona autovalente, autónoma y claro, autovalente. O sea, las dos cosas, autónoma y autovalente. Toma sus decisiones y puede hacerlo. Y son dos cosas, porque hay personas que tienen una sola cosa. Son autónomas, pero no autovalentes. Entonces necesitan la ayuda de una persona para moverse. claro. Es otra cosa. Yo mismo me valoro para poder salir adelante. Pero si yo voy a esperar que alguien me ayude cuando esté, cuando Eso, tenga 120 años, esa autonomía siempre tiene que conservarlo. claro, Más allá de que viva eso, o no con otra persona, igual esa autonomía, esa capacidad de poder hacer cosas tiene que seguir con usted. claro, eso vive dentro de mí y Porque esa es la gasolina que necesito para arrancar este exactamente, motor y ir ese, adelante. esa autonomía es el motor que uno tiene también para envejecer mejor, para tener Claro, un mejor envejecimiento de calidad. Así es. Ujú. A ver, ahí, ¿Nelly va a decir algo más o no? A ver, Héctor, creo que Héctor quiere hablar. ¿Alguien Creo que más? sí, pero no ha abierto su Pueden abrir su micrófono todavía. micrófono. Betty, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nadie creo. Ujú. Bueno, lo importante es que sí, la Héctor, verdad que ha abre sido tu una... micrófono, ya. Héctor, Ah, ya creo. estoy. Ahora sí. Buenas noches, Luis. Quería ¿Qué saber si me tal? escuchas. Sí, 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 claro que sí. Gracias. En realidad le he repuesto con cinta. Ya. Tan interesante. Yo pensaba que iba a ser un taller, pero no importa. El problema no es que ha sido una charla positiva, pero más enriquecedor es cuando es talleres. De todas maneras, usted ha expresado algunas cosas en las cuales yo considero muy acertado.
Ujú. En primer lugar, que coincido con usted en que el adulto mayor es un grupo etario heterogéneo. Ajá, claro. O sea, no podemos tomar de muestra a nadie. Ahorita estoy tomando muestra a los poquitos que conversamos. Claro, hay una aquí, por ejemplo, funciona mucho el mío, el mí, el yo, pero todos los adultos mayores no hablamos así. Miramos en conjunto. Yo, por ejemplo, pienso que todos estamos unidos por algo, que todos somos uno, y eso me hace feliz. Ujú. Cuando rompemos ese interés personal y sentimos ese sentimiento colectivo, ya tú estás abriendo la puerta de la felicidad, lo que uno siempre busca. Entonces, hay mayores que hacemos eso. Y dentro nos encontramos solo, pues. ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos a la puerta de nuestro templo? Solos. No entramos acompañados con nadie. Es todo un proceso de cambio que uno mismo hace para encontrarse en su interior y luego sí salir y compartirlo con todos. Todos somos uno. Tú eres mi hermano. Ujú. Cuando algo te pasa así, a mí me va a doler. Me alegra ahora que eso te ha salido bien. Me alegra algunas cosas que de repente no coincido, pero de repente son cosas que yo no entendía, pero son que analizarlo. Cuando vemos cosas en algunas personas y no nos gusta, en el fondo estamos expresando también algo que todavía nos toca a nosotros procesar, que nos está avisando. Entonces, no es que sea malo lo otro, sino que esa parte es la que nos está diciendo que nosotros, como un espejo nos está avisando, tenemos que procesarlo. Llegará el mundo a cambiar cuando cambiemos todos. Yo pienso que eso que usted ha dicho varias cosas que me han encantado, ahorita apuntadito, lo tengo que revisar bien porque encierra mucho contenido, la aclaración de autovalente, por ejemplo, me encantó porque en realidad pues autovalente es como la autoestima, autocariño, o sea, lo que yo soy, pues yo, ¿no? Pues no es que nadie me va a manipular. Ujú. Pero al mismo tiempo también el adulto mayor tiene su vivencia, yo tengo ya cumplido 81, me voy por 82, ha cumplido su vivencia y cada vez se siente más creativo, que de repente estaba guardado en el baúl de los recuerdos y no tenía tiempo o oportunidad, ni siquiera alguien te había acicateado para que lo saques. Hace hoy día ha sido la tercera reunión, hace 3 semanas o 4 que hemos organizado un grupo de adultos mayores y somos un pan, no somos campo, somos un pan. Entonces, y hemos encontrado, fíjate, una cosa tan sencilla que alguna vez ha hecho la compañera Nelly, lo hace en su grupo, el bingo. Jugar bingo es un ejercicio físico y también un ejercicio mental, donde tus manos se mueven y tus ojos van mirando a dónde debes colocar la ficha. Interesante cuando uno comienza a analizarlo, estas cosas pequeñitas, y lo va retransmitiendo. Es de mérito para la profesora Nelly porque siempre lo escuchaba, pero ahora hoy día me dediqué a analizar esto, a mirarlo. Y lo que tú has dicho también ahora es mérito de ti, tu esfuerzo, tu dedicación, esta tenacidad perenne de querer meterte al mundo gerontológico. Y decía, pero si no ha avanzado mucho en esta medicina de esta tan complicada, hay que saber los neurotransmisores y todo, y tú lo has hecho magnífico, nos has hecho entender. Yo soy un mayor que te entiendo a maravilla. Me ha gustado. Te quiero mucho, Luis. Muchas gracias, señor. No, bueno, realmente que sí, que me siento muy, muy contento de haber participado con ustedes y que también se han manifestado, que era importante, ¿no? Porque eso era también el tema. La idea era una parte positiva y otra parte de diálogo, de conversación, y yo creo que hoy día ha sido muy enriquecedor, la verdad. Muy enriquecedor y bueno, y mañana terminamos pues con... Mañana seguiremos, también va a venir mañana nuestra gerontóloga también mañana, el de Alabajos, así que continuaremos después. Bien, Nelly, entonces nos despedimos. Bien,
Sí, Luis, Nos despedimos, agradecerte, realmente muy agradecer. contento. Un abrazo para todos, realmente. Yo creo que hay que pensar Muchísimas de esa gracias. manera positiva y eso es lo que lo he traído yo a transmitir también un poquito lo que es la visión actual de las personas mayores y como sujeto de derechos y también, ¿por qué no? De todo, lo que significa recreación, lo que quieran hacer, porque la vida continúa para todos. Así acá nos Sí, vemos. sí, Sí, muchas gracias por la sala, por el Zoom y estamos siempre ahí Sí, para hasta muy, sumar en este mundo gerontológico y sí, en el servicio Nelly. a las Eso aprendí. personas Ya. mayores. Nos Hasta vemos mañana. mañana, vamos a estar Gracias. con Mañana Elda. Muchas continuamos, gracias. ¿ah? Muy interesante.